No, 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 no. ¿Cómo suena Nino Rota? ¿Cómo está? Bienvenido al Poder según el padrino don Mirko Macari, a su sección. ¿Cómo le va, don Freddy? Ya significa que es jueves y son más o menos las 12 de la noche. Y usted, señor auditor, está ahí con su cosita poca. ¿Ah? ¿Se acuerda cuando éramos su tiernos? vino con frutilla. Éramos tiernos jóvenes, Mirko, y daban una cuestión que se llamaba el de jueves. Me acuerdo. Corría para estar en mi casa a verlo. El de jueves, que no me acuerdo en qué canal era, pero era como cómico. La red. En la red, en los 90, ¿sí? Sí, señor, ¿no? con Pelado Ñeco, que tenía un gran personaje que era Pelón Ñeco. Pelón Ñeco. Ah, claro, era un degenerado ahí que hacía de la suya mostrando la lengua en cámara. Esa fue como la apertura de la transición, la apertura moral. Que en la tele se pudiera hacer otras cosas. Lo invito a los de jueves de la política a través del padrino Mirko Macari, porque se están abriendo varias cosas también. Hay una cierta apertura, ¿o no? Cambiamos la música entonces. Este es el desjueves, ¿se acuerdan? Este es el jueves de la política. Aquí pasa de todo. Aquí pasa de todo. Aquí pasa de todo. Era el eslogan del desjueves y aquí sí que está pasando de todo. Está pasando todo. En la política está pasando de todo. Todo y más. Oiga, siempre nos costaba encontrar un acribillado, pero ahora al revés. Pucha, que hay acribillado. Claro, nos demoramos una hora en el WhatsApp para ir descartando acribillado. Uy, de veras, claro, porque toda la semana alguien muere y la otra semana vuelve a morir y otros más van a morir también. No, está pero espeluznante, está peor que el COVID, la política, hay muertos, pero se cuentan ese por síntoma. Es un síntoma de los cambios que están ocurriendo. Hay muchas cosas que mueren. No hay mejor momento para ser analista político. Muy bien. Después entonces de haber hecho nuestro podio de los acribillados y acribilladas, decidimos que el acribillado de acribillados o la acribillada de acribilladas es la siguiente, Mirko Macari. Dele, comencemos con su... Esta semana tenemos acribillada a la presidenta de la UDI, Yarilin Van Rieselberghe. ¿Por qué me dice usted? Bueno, las fotos después del término de la votación de ayer en el Senado hablan por sí solas, ¿no? Ella sabe que se quedó de presidenta del club de la pelea, ¿no? Porque pasó lo que nadie pensaba que iba a pasar, porque la UDI se dividiera. Y sobre todo que ella apostó. Yo había almorzado con ella, muy simpática persona, pero ella sabe que es loca. Dice, me tienen miedo porque yo soy loca. Y me voy, no, y me tiro así, entonces todos me tienen miedo. Y entonces ahora sacó el cupo, metió miedo porque iba a pasar al Tribunal Supremo. Claro. Entonces cuando amenazó antes, amenazó a los diputados que ya habían votado, pero dijo los senadores que también voten, también van. ¿Y qué pasó? Claro. Nada. Entonces ya cuando la amenaza no resulta, que es lo que diría don Corleone, no queda nada, pues se disuelve el poder. Ella tiene nominalmente el cargo de presidenta de la UDI, pero la UDI hoy día no es lo que fue. El RN siempre fue un club de la pelea, ¿se acuerda? Desde los 80, cuando estaban toda la derecha ahí. Primero se pelean los de la UDI, se van, esto antes del plebiscito, se van de RN, Jaime Guzmán, Longueira lleva a la gente del departamento poblacional a la sede de Antonio Vara, y ahí le pusieron Pungueira. Después vino toda la pelea entre los duros, el jarpismo contra la mano. Después vino la patrulla, pues entonces RN no es nuevo esto de que nunca ha dejado de pelear. Pero la UDI es un partido vertical, leninista, ¿no? Hecho a imagen y semejanza del Partido Comunista. Ese era el ideario de Guzmán, el orden del leninismo de izquierda, ¿no? Y entonces hoy en día esa fractura es la fractura no de un partido más, sino que en el partido que fue construido para proteger el modelo. La UDI no fue protegida para defender a Pinochet, fue protegida para defender el modelo político y económico que creó su fundador, Jaime Guzmán. Mire cómo está, se está cayendo. Mire cómo está ahí, Jacqueline Sola, mientras usted está hablando, Mirko Macari la está escuchando ahí en el rincón. Esa imagen habla de que ella entiende, ¿no? Que además ella tiene una disidencia interna que ha encabezado siempre la diputada María José Hoffman, ¿no? Y que se le va a cobrar, ¿no? De alguna manera, más temprano que tarde, como todas estas cosas, ¿no? Es incapacidad de ordenar, porque la palabra ordenar en la UDI es como un sacramento. Claro. ¿No?
La RN, el Partido Socialista, son partidos despelotados, son partidos con disidencias, con grupos, etcétera, pero no la UDI. Claro, y entonces, exacto. Es buen análisis ese, Mirko, porque cuando la UDI, esa forma militarizada de verticalidad, y cuando esta presidenta además representó sus valores, ¿no? La descendencia directa de los coroneles, por algo le ganó a Belolio en la primera vuelta y después le ganó a Macaya, ¿no? En la segunda elección, que ahora esté así dice mucho de lo disgregado que está en su ideario la UDI también. Por supuesto, porque la UDI era la última defensa, la línea Maginot del modelo económico, ¿no? Y bueno, le pasó la Blitzkrieg por la propia UDI y varios diputados, varios senadores se dieron vuelta porque se está reconfigurando una derecha social. Ya vamos a hablar de eso más adelante, que toma distancia del modelo económico. Y ahí está la Tendalán, ¿no? Está la Tendalán en la UDI particularmente, les reitero, si bien esto uno podría decir está todo el sector dividido, la UDI tiene un peso histórico porque la UDI es el partido más importante de estos últimos 40 años, más que ningún otro. Sí, ¿por qué, Mirko? Su rol, porque fue diseñado para contener los cambios a la institucionalidad, fue diseñado para contener los cambios importantes y relevantes al sistema político y económico que nos rige, ¿no? Y que cumple 40 años. Esa era su misión, ser un dique de contención, ¿no? Son los verdaderos son los guardianes del sistema institucional. Efectivamente ella alega no por el 10%, alega porque está en discusión, lo vamos a ver más adelante también, el tema de si el legislativo puede generar proyectos de ley que toquen al sistema de pensiones, que la Constitución dice que el sistema de pensiones o las leyes referidas a pensiones son de exclusiva responsabilidad del presidente. Y entonces tiene que ver con lo institucional. Claro, le pasó la realidad por encima de lo institucional. Efectivamente, yo estoy en ese punto con ella. Efectivamente hay un conflicto ahí. O sea, no solamente entonces Mirko la acribillada es la presidenta de la UDI, sino que también todo lo que representa además ella en esta presidencia. No es Jacqueline Van Rysselberghe como persona, sino que la UDI como estructura de poder, su ideario como partido político está destrozado, porque además, como le digo, ¿no? Este era el partido de los chicos ordenaditos, todos vestidos iguales y peinados para el lado, ¿no? En su minuto todos los coroneles de la UDI vestían pantalón gris, chaqueta azul. ¿Se acuerdan ustedes? Sí, claro. Los dos. Entonces, el chaleco amarrado en el cuello, Mirko, ¿se acuerdan? Hay identidad y lo que el partido buscaba era homogeneidad. Y entonces este es una estocada mortal a ese ideario partidario, ¿no? Sí, ya se venía viendo la descomposición, ¿cierto? Una descomposición de todo el sistema, y la de la UDI también venía siendo bastante notoria. El hecho de, por pragmatismo, ha tenido que admitir un candidato presidencial o no sacar de su fila un candidato presidencial que tiene una agenda que no es la agenda ideológica del partido a esta altura. O sea, este Joaquín Lavín de ahora con el de hace 30 años, otro sujeto, ¿no? El Joaquín Lavín que trabajaba para la dictadura, el Joaquín Lavín que era editor en el Mercurio en esa época. Chicago Boy, ¿no? El que defendía el modelo. Él mismo dice, yo ya no creo en eso. Ha hecho su propio tránsito. Entonces, la UDI por pragmatismo, porque siempre ha sido pragmática, ha dicho, ya, bueno, ahí está la... Pero esto termina fisurando esta coyuntura, el estallido de la pandemia termina quebrando, ¿no? al partido, sin lugar a dudas, en una cuestión mucho más relevante incluso que el plebiscito, que es el modelo económico cuyo pilar central son las AFPs. Claro, y la venganza también de los excluidos de la UDI, ya hablaremos de Moreira, pero que pidiendo Moreira que vuelva Andrés Chadwick y que saquen a Jacqueline Van Rysselberghe porque las elecciones son en diciembre de la UDI, ¿no? Para una especie de transición. Ella queda sin, como todos los que conducen en la derecha, queda sin piso, si lo que estamos viendo es un terremoto mayor, mayor que el del 27F, si usted quisiera, desde el punto de vista político, no hay liderazgo, no hay autoridad. Acribillada entonces, y lo que representa, por supuesto, la presidenta de la UDI, Jacqueline Van Rysselberghe. Vámonos con otro personaje del Padrino para ir analizando la política y lo que ha sido esta semana, ¿no? Y lo que está haciendo todavía la semana Mirko Macari. Tom Hagen, parece que
pocas veces hemos traído a Tom Hagen acá a la palestra. ¿Por qué lo trae esta vez? ¿Y quién sería Tom Hagen dentro del Padrino, Mirko? Porque Tom Hagen es alguien que hasta en los minutos más críticos, en su análisis, siempre muestra algún grado de lucidez. Yo creo que aunque muy criticada ayer, el fondo de lo que dice la senadora Elena von Baer es razonable. Ella obviamente usa un argumento para llevar agua a su molino del rechazo del proyecto, pero en lo central recuerda, ¿no?, el enfrentamiento entre poderes que hubo antes del 73. ¿Le parece que lo escuchemos, Mirko? Por favor. Lo que dijo en su alocución, ¿no? Pero en el voto del 10%, la senadora por los ríos, Elena von Baer. Escuchemos. Esto no tiene iniciativa en el Congreso y la tiene solo el Ejecutivo. No hay acuerdo. Quien dirime, dice Frei Montalva, no se va a llamar a un plebiscito por un punto así. Son diferencias de interpretación jurídica. Para eso, un tribunal constitucional. El expresidente Allende, frente a esta situación, no solamente vetó la ley del Congreso, sino que además acudió al Tribunal Constitucional. ¿Para qué? Para defender la institucionalidad. Espero que todos los que están votando hoy a favor de esta ley recuerden este momento en el cual han roto la institucionalidad chilena y por lo tanto dañado profundamente la democracia. Voto en contra. Gracias. Muy bien. ¿Por qué esta cita de Allende que causó... Podría ser Tom Hagen. He dicho muchas veces que en muchos sentidos, salvando por supuesto el contexto histórico, la situación actual es muy parecida a la previa a septiembre del 73. ¿No? Sí. El presidente Allende fue elegido para acometer cambios revolucionarios con una minoría, quedó con minoría en las cámaras, ¿no? Había una mayoría opositora, ¿no?, tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado. Y entonces durante todo ese periodo se dio ese conflicto institucional, ¿no? Y ella recuerda cómo el presidente alegaba que el Congreso despachaba leyes de un rango que en verdad no tenía atribuciones para hacerlo, y a la vez el propio presidente Allende, por verse la imposibilidad de llevar a cabo su programa a través de reformas legales, usó los famosos resquicios, ¿no? Gobernar en torno o usando la herramienta de la potestad reglamentaria a través de decretos y reglamentos. Y él tenía un jurista famoso, el profesor Eduardo Novoa Monreal, quien diseña esa salida, ¿no?, política para el gobierno de Allende. Y de alguna manera, cuando hay enfrentamiento de poderes, estamos en una crisis institucional, sin lugar a dudas. Hay una tensión. El Congreso tiene una interpretación respecto de la norma del 10%, de qué rango tiene, y el Ejecutivo tiene otra. Entonces, eso es un conflicto. El clima de la discusión pública, ¿no? Yo lo he dicho muchas veces cuando en nuestra Twitter estamos en agosto del 73, ¿no? Y la soledad del presidente. El presidente Allende no estaba 100% respaldado por todos sus partidarios. La vida institucional era más bien respaldada por el Partido Comunista, y Altamirano, secretario general del PS, y otra gente estaban en una lógica más radical de avanzar sin transar, ¿se acuerda usted? Y entonces lo mismo que hoy día uno puede ver con Piñera y la derecha. La base de apoyo está dividida. Yo veo otra cosa muy similar, sí. Sí, yo veo otra cosa. Yo veo al revés de lo que decía hoy esta mañana Piñera, de que se han perdido los consensos y todo eso. Yo lo veo al revés. O sea, cuando se produce un 2/3 en el Senado y 2/3 en la Cámara de Diputados respecto de una reforma, hay un gran consenso ahí, no hay un consenso parlamentario. Y lo segundo, veo que hay crisis y crisis, por supuesto, ¿no? Y esta crisis que está viviendo Chile lo veo de muy buen augurio, ¿no? Porque es una crisis de empoderamiento precisamente del soberano de una democracia, que es la ciudadanía. Sí, por supuesto, ciudadano implica ver. No hay una pura lectura del momento, pero lo que hay un hecho práctico, hay una disputa entre las instituciones, el Congreso y la presidencia. En eso es símil. El clima es similar. La situación del presidente, la soledad respecto de sus propias bases de apoyo, incluso también y el clima de enfrentamiento que hay, por supuesto. Exclúyame que no hay Guerra Fría, los militares no son un actor dirimente, no tenemos ni a Nixon, ni a Kissinger, claro, ni a Fidel Castro.
¿ah? Ni a la CIA pagando claro, diario. y los golpes de Estado en ese momento eran la regla en América Latina. Hoy día no son la regla. Entonces los contextos cambian, pero la situación política es muy similar. Muy bien. Fredo de la semana. El personaje querido, es querido Fredo porque es como el poco afortunado, siempre lo definimos acá, ¿no? Intelectualmente, de los hermanos Corleone. Una sección muy querida también, muy pedida, Mirko Magaria. ¿Quién se gana el mote de Fredo de la semana en el poder según el Padrino, don Mirko Magaria? Se lo empezó a ganar desde finales de la semana pasada el senador ¿Ya? Ricardo Lagos Vélez, ¿no? Sí, ¿Se acuerda usted que como siempre los parlamentarios, sobre todo los que se creen más importantes, ¿no? Siempre le quieren poner una guirnalda al árbol de Pascua? Entonces eso se llama indicación, ¿ah? Para decir yo existo, miren, ¿ah? Yo voy a también esto va a llevar, ¿ah? En alguna parte de la historia de la ley va a decir que el senador Lagos Weber impidió, ¿ah? que los más ricos, ¿ah? Pudieran también beneficiarse sacando su foto, etcétera, etcétera. Y le cayó una capotera encima de esas que de nuestros tiempos del colegio, ¿se acuerdan? Colegio, cuando te quitaban Claro, iban todos encima de uno, así como, y la capotera ahí le cayó encima. Y esto es muy notable porque es sintomático, ¿no? Más allá de la persona Lagos Weber, de algo que yo vengo sosteniendo hace mucho tiempo, que es que el poder, la energía, ¿no? Ha salido de la política institucional, ¿no? Y está afuera, ¿no? Es decir, la lógica de la representación, la democracia representativa, se trata de que tú votas por alguien y le das el poder, ¿no? Y simplemente tienes la posibilidad de cobrarle alguna cuenta en la siguiente elección. Exacto. Pero no lo llamas para decirle, oye, vaya a votar así, o por qué hiciste esto. No, él toma la decisión con autonomía. Ahora, sabemos que en la democracia chilena, esa famosa autonomía no era tal porque se prestaba para que los políticos, tras bambalinas, hicieran todo tipo de negocios, ¿no? Con otros actores del poder, con el mundo económico, ¿no? A escondidas de la ciudadanía. Pero eso quedó en evidencia. Y hoy día, ¿no? La ciudadanía le ordena al senador que vote de determinada manera, que haga ciertas cosas, y el senador no tiene capacidad de resistirlo. Sí. Entonces, esa es la constatación de algo que viene ocurriendo hace mucho rato. El poder salió del sistema. Ganar un cargo, ganar un gobierno, ya no significa que tú ganas el poder y vas a poder hacer lo que tú dices. La gente te va a decir lo que tú tienes que hacer en determinados momentos. Y por lo tanto es la democracia representativa la que está obsoleta. Sí. Porque también eso es parte del cambio de ciclo. Oye, Mirko, es como el fin también de la llamada doctrina Benninger, ahora ya de verdad, ¿o no? Esta doctrina del ex ministro Benninger, que la política se hacía en los consensos de la élite, ¿no? A espaldas de la ciudadanía, ¿no? Lo que resumió Saldívar como la cocina. Por supuesto, las democracias representativas siempre han sido así. Se trata de que unos pocos gobiernan a unos muchos. Y hay unas reglas y mecanismos de acuerdo entre esos pocos, ¿no? Y los muchos no tienen mucha manera de intervenir. Pero eso era previo a las redes sociales, a lo que estamos entrando a una nueva era. Y eran binominal también. Claro, ¿no? Por supuesto, pero esto no solo en Chile, sino que en el mundo, ¿no? Hay una crisis de este sistema, de esta forma de entender, ¿no? El ejercicio del poder que se vuelve obsoleto, porque la gente, ¿no? Exige todos los días, no cada 4 años, cada 8 años cuando va a votar, un determinado comportamiento. Y entonces la queja amarga de lo honorable es porque están constatando que perdieron su poder, esa capacidad que tenían para negociar, ¿no? Para dar y para recibir, ¿no? Obviamente muchas de esas cosas a espaldas de los ciudadanos. Hoy día eso es imposible porque estamos viviendo en la casa de vidrio, ¿no? Y el senador Lagos Weber se tuvo que entubar su indicación, ¿no? Poner cara a hacer un puchero y salir a decir, bueno, ya, pero no me traten así, pues, ya, pero no me, ya. Oye, con todo el cariño que uno le puede tener en la personal al senador Ricardo Lagos Weber, fue panelista mío en la radio mucho tiempo y es una gran persona, ¿no? Tomó unos cafés y todo lo demás. Aquí se cayó bien grave porque no supo leer los tiempos, ¿no? No supo leer la ciudadanía, no supo leer lo que está ocurriendo. Me imagino que por ese lado también es Fredo. No supo leer los cacerolazos, las tesis y todo lo que viene manifestándose desde octubre en adelante, ¿no? Claro, quedó de huevonazo.
¿Qué quiere que le diga? Qué huevonazo, porque no está leyendo el contexto, ¿no? La gente está exigiendo su plata, ¿ah? No está pidiendo por favor, ¿ah? No está en la lógica de, bueno, pongamos la indicación y lo conversamos en los tiempos parlamentarios que pueden ser eternos, ¿no? Eso que las leyes se demoran 4 años y hablaban largamente los parlamentarios. No son tiempos, de esa democracia representativa ya, ¿no? Claro. Tenemos una democracia que es análoga y una sociedad que está demostrando cada vez más que es digital, ¿no? Y que la fuerza y el poder está en la masa. Ahora él llora diciendo, no, que fui presionado, actos de violencia. Oiga, en esto consiste que usted está mandatado. La gente le está exigiendo que lo represente aquí y ahora, no en la próxima elección. Usted no se va a someter al test y frente a eso están desfasados y lloran. Claro, estos mismos senadores que no tenían problema en pedirle financiamiento a las empresas. Sí. Al igual que en los casos de platas políticas. Al igual que Jacqueline Van Rysselberghe, ¿no? El condorazo político del senador Lagos Weber también es el niño símbolo, él como Fredo, porque hay varios que están cayendo en esto y que no están entendiendo los tiempos hoy de la política versus los tiempos de la calle. Son tiempos plebeyos y los senadores particularmente siempre se han sentido parte de una pequeña aristocracia, ¿no? Que toma decisiones y eso en este minuto no va más, ¿no? Y el lamento del Lagos Weber tiene que ver muy probablemente con eso. Nos quedan unos 5 o 6 minutos. Es un síntoma de un cambio epocal radical. Interesante, Mirko, ¿eh? Muy interesante. Tenemos película invitada, ¿no? Antes de irnos al primer corte, Mirko, nos quedan unos 6 minutitos, ¿no? ¿Qué nos trae hoy día? ¿Por qué nos trae Mad Max? Mad Max Fury Road, además, no es Mad Max no la clásica, no. Este tiene una heroína, una revolución liderada por una chica furiosa, ¿no? Que está en contra de la injusticia, de la guerra, de todas esas cosas. Es un poco lo que vimos ayer después de este fallo por el caso de una violación en Temuco. Sí, claro, Martín Pradena. Martín Pradena. Y esto está muy relacionado con lo anterior, porque ahora no se trata del Senado o del poder político, se trata del poder judicial. Exacto. ¿No? Una reacción que es una ola imparable, ¿no? Eso es la ola del movimiento feminista y sus demandas, que pone de cabeza las premisas o los supuestos con los que se construye el sistema judicial. El sistema judicial pone en la cabeza, pone la autoridad un juez, ¿no? Y la gente podrá opinar sobre eso, pero no va a ser una pataleta ni una avalancha. Bueno, estamos viendo que estamos en un tiempo en que justamente ante el déficit de sensación de justicia, ante el déficit de inequidades, ¿no? Simplemente el poder no resiste la presión. Y así como, claro, porque el fallo es un fallo que por una parte acredita la violación, claro, en ese Antonia caso, Barra. Pero la gente se queda con ¿qué? Con que la prisión preventiva no se admite hasta que no haya un fallo final. Esto no hay un fallo final, hay un fallo provisorio. Y sin embargo, la gente lo que quiere es ver al tipo en la cárcel. Claro, porque además se dice, ¿no, Mirko? Dentro también del pensamiento feminista y con toda razón, de que hay un profesor que se va 3 meses preso por patear un torniquete del metro, y hay otro sujeto que violó, según el mismo juez, y se va a la casa con detención. Mi punto, más allá de eso, de lo correcto e incorrecto de la norma, yo invito a los auditores a mirar el asunto que las premisas del sistema judicial están hackeadas. Claro. Porque en teoría el juez aplica leyes, no se tiene que abstraer de los contextos, independiente de lo que pase con el torniquete del metro, independiente de lo que pase con cultura machista, etcétera, debe aplicar la ley. Y estamos en un tiempo en que las premisas con las cuales se ha construido el poder en las instituciones están en el suelo. Eso es lo que estamos viendo. Muy bien. Esto es lo que va a haber probablemente, que la Corte de Apelaciones manda a prisión preventiva a Pradena, porque si no se incendia todo. Pradena está más inseguro en su casa está que con en la protección, cárcel, probablemente, ¿no? Exacto. Y eso habla de este cambio cultural, que eso es lo que quiero dejar establecido. Muy bien, nos quedan más personajes, nos quedan más películas invitadas, nos queda más realidad, ¿no?, que analizar a través del poder. Según El Padrino, stock disponible vía X, libre expresión con don Mirko Macari. Una pausa, seguimos aquí a vía X, imperdible, no te vayas de la sintonía. Una y cueca ciudadana.
Ojo. Oye, ya aprendí. Qué lindo. Usted sabe que Slash tiene una versión en guitarra eléctrica muy linda de la música de La Nino hemos, Roth. la hemos escuchado ahí cuando estábamos alguna vez en el estudio. Es verdad. ¿Qué En pasó algunas con el partes. estudio? ¿Qué pasó con el estudio? ¿Ya lo vendieron? ¿Ya? Estamos claros, están vendiendo papas ya. Ah, está bueno, ahí nos podríamos hacer una casita con vista a Santiago. Estaría mal ahí. Ahí estaba la voz antes, ¿se acuerda, Mirko? En nuestros Yo tiempos estuve también. ahí alguna vez me llevaron a esa discoteca. Yo no quería Lo ir, pero llevaron me llevaron. obligado. Sí, señor. Muy bien. Ya hemos dado Acribillado, hemos dado Fredo, películas invitadas, etcétera, Mirko. Pero el personaje de personajes. Tenemos un Michael Corleone, el que la lleva, el que la mueve. ¿Quién sería Oiga, Michael Corleone? Es son honor. pocos los que han calificado 2 o 3 semanas para Michael. ¿Ah? Claro. Así que está en un lugar especial el ministro Enrique París. Vuelve a ser Michael Enrique París, ¿ah? Claro, imagínese, ¿no? Cómo estaba de incendiar la pradera con Mañalich, cómo estaba de caliente la conducción de la pandemia, ¿no? Y aparece París, ¿no? Cambia el estilo, Sí, ¿no? Y luego vamos a explicar por qué, ¿no? Y deja de ser un tema, ¿no? La atención pasa a la política, al tema económico, a las coaliciones. La gestión de la pandemia deja de ser conflictiva, ¿no? Claro. Y eso permitió que, calladito, el asunto, el avión, por mucho que todavía esté abajo, empiece a levantar la nariz. Claro. Y entonces ya empezamos a hablar del desconfinamiento, de planes, y tranquilito ahí por las piedras, pasito a pasito, como inauguró esta semana el concepto de estudiar el regreso, etcétera, ¿no? Muy bien París. París, Mañalich, expresan muy bien, ¿no? Pese a ser personas que no podría decir tienen la misma edad, hombres, vienen de un mismo sector social o de un mismo etos. Mañalich representa el liderazgo autocrático que ya no tiene espacio en la sociedad, ¿no? Es decir, yo voy a hacer lo que a mí se me ocurra y el resto que quiere participar de atención es una amenaza, y los voy a eliminar, ya sean los alcaldes, me parece que se amarró con Katy Barriga, con los expertos, con el colegio médico, con el ministro de Educación, el conflicto, ¿no? ¿Cómo le puso ¿se acuerda que le puso la Haya Griffin? El demonio de Tasmania. El demonio de Tasmania. Y claro, un problema complejo como una pandemia con tanta variable, tan inédito, tan especial, ¿no? Requiere otro tipo de liderazgo, ¿no? Y el liderazgo de Mañalich es un liderazgo inclusivo, es un liderazgo de escucha, es un liderazgo de conversación, ¿no? Habrá momentos en los que él decide, probablemente mucha gente con la que habla no le cae bien, pero eso no tiene que ver con comprender la naturaleza del negocio. Todos tienen que sentir parte de la decisión, ¿no? Y eso es lo que París nos muestra, que es el tipo de liderazgo que las sociedades van a demandar en todos sentidos. Oiga, Mirko, lo otro positivo, ¿no? Para París, ¿no? Es que usó los mismos peones. O sea, no cambió ni algún subsecretario. Siguió con Daza, siguió con el otro, ¿no? Aquí está ahí, estamos viendo si realmente hizo o no hizo chanchullo con todo lo que ha pasado en redes sociales, asistenciales, como el subsecretario, ¿no? Leyó la complejidad porque Mañalich era literalmente una prolongación del presidente. Al presidente le dolió mucho sacar a Mañalich. Y entonces él tuvo que entrar sin pisar huevos. Entró administrando su autonomía de la moneda con ser parte de un gobierno personalista, de ultrapersonalista, con un presidente que no admite que nadie lo cuestione. Y entonces él ha hecho un equilibrismo bastante notable, te diría yo. Y hay que reconocerlo, porque... Es verdad, sí, porque yo le decía yo que mantener a Zúñiga y mantener a Daza, también hay que ser bravo para eso, ¿no? Y en estas circunstancias de pandemia y con la exposición pública, además, que estaba teniendo el ministro de Salud. Claro, él lee, yo no tengo la información, pero él lee que no tiene espacio para cambiar. Que la salida de Mañalich es suficientemente traumática para el sector y para el propio presidente. Claro. Y por lo tanto tiene que remar arar con los bueyes que hay nomás. Interesante, sí, se ganó entonces el buen puesto. Y ha mantenido a raya el colegio médico, que también también han tenido diferencias, se han dicho cosas, pero es distinto
discrepar, a estar francamente enfrentados. Muy bien. Película invitada a Mirko Macari. ¿Por qué trajo a Rambo? ¿Quién es el Rambo esta semana? El que va a la muerte así, ¿no? Con un cuchillo entre medio de los dientes. Claro, ¿no? Y tiene una actitud de Rambo, además, por el senador ¿sí? Andrea Alamán. El Rambo de la Ultra. El senador Alamán dio un espacio, vamos a ver la historia, va a decir de qué lado está, yo sospecho que está del lado equivocado, pero Alamán es un viejo zorro, es un apostado. Entonces él apostó a liderar, ¿no?, lo que él considera el corazón de la derecha, de su sector, que es la posición de atrincherarse, y estar simplemente negando todo, no dejar pasar ni una. Claro. Todo es una subida de chorro a la izquierda y los vamos a detener acá. Y de ahí está no matando pasa, todo, matando cocodrilo, matando gente. Da lo mismo que se caiga el país, da lo mismo, lo que de acá no pasa, porque están bajo amenaza. Él lo leyó, entonces ese mundo está huérfano. Claramente Piñera, el presidente, no es su líder, ¿no? Mañalich, que expresaba ese sentido autoritario, el ya yo mando acá y luego se someten, salió de escena. Entonces, José Antonio Gas, fíjese, ¿no?, ha tenido poco espacio y Alamán. Entonces, ha ido generando esto, por supuesto, en vista de lo que su objetivo, que es ser el candidato presidencial del sector. Es una apuesta y lo ha hecho bien en función de ese diseño. Y además, probablemente lo esperan con sopita en la casa, porque si tuviera otro discurso, otra actitud, estaría durmiendo en el sillón. Pero yo creo que así lo tienen Regalón, le ponen guatero. Se hacen cariñitos en las patitas. Todo, le hacen masaje antes de hacer tuquito, todo. Oye, y Regalón del Mercurio y la Tercera, ¿no? Que está saliendo de cada rato. Bueno, expresa, él en su minuto habló contra los poderes fácticos en la derecha, pero descubrió que en realidad la derecha son poderes fácticos, y entonces si tú quieres liderar el sector, tienes que estar con los poderes fácticos, si no es muy difícil, ¿no? Sí. Y por eso se le ha ido al cuello a Desbordes, y por eso va por Blumel para quedarse con el Ministerio del Interior. Está jugando su juego bien allá, y tiene además el carácter para hacerlo. Marco, y sabiendo también, Mirko, que Lavín, como usted dice, está apostando a él, digamos, le bajó el pulgar también a Lavín, y a Mario Desbordes también. O sea, todo lo que parezca esa derecha más renovada, más social. Claro, está a cargo de la reacción. Se llama en cualquier proceso social y político el mundo reaccionario. El que está en contra de todo, de toda apertura, de todo cambio, porque se parapeta, se atrinchera, tiene miedo de lo que vive. Claro. Porque muy probablemente va a salir, ese sector va a tener que entregar cosas que no está dispuesto a entregar claro. en el proceso de apertura que está viviendo la sociedad chilena. Eso ya lo vimos en el estallido. Y Alamán quiere ser el líder de ese sector, además, ¿no? Obviamente. Claro, estar casado con Marcela Cubillo le da credenciales, puede resultar seguro para lo que se llama los poderes fácticos, para los empresarios, para los medios que finalmente están viendo cómo el mundo que construyeron se cae a pedazos ante sus ojos. Eso es lo que está pasando y eso les da mucho miedo. Claro, estamos en una revolución. Yo digo, no estamos en una revolución, estamos en 3 revoluciones. Hay una revolución tecnológica, hay una revolución del cambio, ¿no?, a la era digital, y eso son las redes sociales y el poder de lo digital, no solo el cambio de la economía digital, ¿no? Nosotros estamos haciendo este programa por Zoom, el valor de lo digital hoy día en el mundo, ¿no?, es lo que lidera el nuevo proceso económico. La revolución feminista y el fin del patriarcado también lo estamos viendo ante nuestros ojos, y la otra gran revolución es la del medio ambiente, los temas medioambientales y de cambio climático que implican un cambio de mentalidad, de los procesos sociales, productivos. Todas esas cosas están ocurriendo juntas. Son 3 revoluciones, no una. Muy bien, Mirko, vámonos con otra película invitada. Quiero que escuchemos la siguiente intervención, ¿no? Para que nos diga qué película representa el siguiente personaje. ¿Cómo puedo ser populista si le he advertido a la gente de frente los efectos de su decisión? El Dalai Lama ha señalado que hay que estar abierto a los cambios, pero firme en las convicciones.
como defensor de la libertad individual, estoy actuando de manera consecuente. Campeón, campeón. ¿Qué película invitada representa el senador Moreira, Mirko? ¿Se acuerda usted quién era bueno para los baletazos también? Gran ícono ochentero, Rocky. Sí, pues Rocky. Todos los Rocky. Rocky 1, 2, 3, 4, 5 hasta el 25. No, y era un héroe. Rocky era un héroe, ¿no? Venía de abajo. Un héroe de pocas luces, pero héroe al fin y al cabo. Claro, no, inteligente no era, pero tenía garra, tenía corazón. Claro. Tenía espíritu de lucha, ¿no? Venía de abajo, del Bronx, era uno de los perdedores naturales del sistema, pero tenía esta vocación de héroe, ¿no? Y llega a pelear ahí con los rusos en medio de la Guerra Fría, ¿no? El senador Moreira, ¿no? Se transformó en el héroe de la derecha social. Claro. Está tan líquida la cuestión, ¿no? Está tan líquida la cuestión y se está reconfigurando el escenario político de los distintos sectores de todo, ¿no? Y si hace 2 semanas, 3 semanas, ¿no? El héroe que le abría la puerta al 10% era Desbordes, ¿no? Una jugada mala aquí afuera y el héroe ahora de ese proceso es Moreira, se lleva toda la plata para la casa. Moreira tiene la atención, todos hablan de él, ¿no? Como el póker, se llevó todas las fichas. Tú ves que la política es fascinante porque usted que pestañea pierde, ¿no? Es verdad. Oiga, había Mirko, jugado mal Desbordes, ¿no? Y le deja el espacio ahí y Moreira se lo toma con todo, ¿no? Y lo hace ocupando la escena, porque Moreira es bueno para ocupar la escena, ¿no? Tiene calle, ¿ah? Completamente, tiene cuneta, olfatea bien. En la UDI lo habían mandado a morir allá al sur. Sí, pues acuérdese. Y sobrevivió, Sí, pues. Oiga, ¿cómo estará de líquida la cuestión? Es que hasta yo le puse un like a un tuit de Moreira. Imagínese. Por eso del 10%. No, primero manda al hermano a tantear terreno en la Cámara de Diputados, que se le desmayó y todo, pero lo mandó. Y después él remata en el Senado. Notable. Y se transforma en el voto clave. Porque nadie habla del senador Durana o del senador Osandón. Es Moreira, ¿quién inclinó la balanza? Moreira, eso es lo mediático, la política del espectáculo, todo está en los medios, por lo tanto, él se lo va a la escena, ¿no? Esos diálogos con JC, Rodríguez, en Chilevisión, etcétera, ¿no? Entonces, un personaje que entró pegando fuerte, probablemente ya él oleó que ahí hay una bandera que no va a poder dejar. Exacto. Y lo hace reivindicando su corazón UDI, su pinochetismo, todo, ¿no? Oh, espérese. Y el evangélico que ahora, viste que se convirtió de repente en evangélico, porque él no era evangélico, y ahora al justificar su voto de 10%, enfrentándose también a la prensa, él dice que esto lo hace también nombrando a Cristo, porque ahí tiene también su electorado fuerte, ¿no? En plena pandemia se recibe una conferencia de prensa fuera de su casa, y todos los canales a la hora de las noticias, a lo que quieran, ¿no? Convocando a cadena nacional para dar el voto dirimente, porque si ya estaba Moreira adentro, estaba listo. Sí, creo que el viernes pasado, lo hizo muy bien. Claro, notable, ¿no? Y ahora además repasa, como lo decíamos a Jacqueline Van Rieselbergher, porque en política las hachas se entierran, no se olvidan, ¿verdad? Exacto. Y ahora el momento que ve flaca el liderazgo de Jacqueline Van Rieselbergher y va por ella, después de todo lo que le hicieron para ser senador, de todas las humillaciones. Acuérdense que él, en el raspado de la olla, Mirko, fue el único que le pidió plata al gerente y no a los dueños de Penta como los otros UDI, porque él no es del ADN UDI. No, y Penta solo le da plata a la UDI. Claro, exacto. Entonces ahora él va por la cabeza de Van Rieselbergher y pide el regreso de Andrés Chadwick, ¿no? Como cargo de la UDI. Muestra un liderazgo que vamos a ver hasta dónde llega, porque esto está partiendo, el quiebre los quiebres en el sector. Oye, yo creo que esta gráfica que vamos a mostrar en Mirko también resume un poco lo que usted está diciendo y la sensibilidad de la gente en redes sociales. Este meme con toda la performance que hizo la diputada Pamela Giles, pero le ponen la cabeza a Moreira en el triunfo del 10%. Claro, la performance Naruto, ¿no? Que la comentábamos acá la semana pasada. Y claro, estamos en la sociedad de la imagen y por lo tanto esa imagen
expresa que Moreira fue el hombre clave en el Senado para que esto se fuera posible. ¿Ah? Completamente viral esto, ¿ah? Completamente. Completamente viral lo que está haciendo Moreira, como tiene toda la razón Mirko en política, así, ¿ah? El que se queda dormido, le pasan por encima, ¿no? Y Desbordes tenía su momento, porque ahora que haya votado ahora a favor, no, ya es tarde, ya pasó la vieja, ya. Ya, claro, no, si ya se achunchó cuando le dijeron, ya, tira el penal. Dijeron, no, que lo tire otro. Ya está bien. Caselli 1982. Claro, no todos van a tirar el penal porque hay que tener sangre fría, po. ¿Ah? Muy bien. Vamos a la siguiente película de invitada. Una película que marcó, de las grandes películas de terror que a mí me asustó las películas de terror, Mirko, lo confieso, a esta altura de mi vida me siguen dando susto. Y esta fue una de las que más me tuvo con pesadilla, la que vamos a ver a continuación y que usted la trae como película de invitada, Mirko. Preséntela nomás. ¿Y por qué? Trae Sexto Sentido. Bueno, Sexto Sentido es una película, yo no diría terror, es de suspenso. ¿Ah? Porque hay un momento clave en la película de este niñito que decía hablar con los muertos, ¿no? Claro, claro, y que su interlocutor era Bruce Willis, ¿no? El personaje que era el psicólogo, ¿no? Y descubrimos ya bien avanzada la película que estaba muerto. Claro. ¿No? Que en realidad era efectivamente que hablaba con los muertos tan así que el psicólogo estaba muerto. ¿No? Y bueno, yo creo que hoy día hay alguien que cree que está vivo pero está muerto, y ese es el presidente Piñera, ¿no? Piñera está sin sexto sentido. Piñera es el Bruce Willis de Sexto Sentido, cree que está vivo pero ya está muerto. Claro, cree que todavía tiene el juego pero está muerto políticamente. No, esto porque se discute mucho el cambio de gabinete. Evidentemente hay un fracaso del gabinete político en nuestro sistema, las responsabilidades recaen en los ministros que son los fusibles del presidente, pero todos saben que el problema no es un ministro A, B, C o D, el problema es Piñera, su estilo de gestión. ¿No? Al menos que él decida salir de escena, y algo que hasta el día de hoy es evidente que no se da cuenta o no se quiere dar cuenta, ¿no? Que cada vez que él sale a hacer un anuncio, a hacer alguna cosa, solo genera rechazo para ese anuncio, para esa medida, ¿no? No se resiste a ser desplazado. Entonces, sí. la coyuntura le reserva a Piñera un lugar solo figurativo, ¿no? Para terminar su mandato, él tiene que resignarse a ser figurativo, a entregar el poder. Como me decía a mí un exministro de la dictadura, Piñera lo que tiene que hacer es no solo entregar formalmente el poder, sino que dejar los decretos firmados, ¿no? Que haya un acuerdo político que permita un gabinete que le dé estabilidad al asunto, con un derrotero claro, ¿no? Y que ejerza efectivamente el poder. Pero Piñera no se resigna a entregar la jefatura del gobierno, ¿no? Y muy probablemente estos días vamos a ver que toda la discusión por el cambio de gabinete, si es que se hace, si no, va a ser una discusión vacía. Porque ya hace rato que venía haciendo desde antes del estallido incluso, ¿no? Claro. Da lo mismo, el estilo presidencial es un estilo que no permite una gestión eficaz de ministros empoderados, porque él toma las decisiones, ¿no? Sí, están convertidos salvo en el caso de salud, donde efectivamente, ¿no? Hemos visto dos ministros que por las circunstancias especialísimas que significa una administración de la pandemia, tienen algún mayor grado de autonomía. Claro, pero usted decía, Mirko, que la semana pasada que ha sido tan eficiente el trabajo de París, al menos en lo comunicacional, que ya no arrastra marcas París. Pues entonces todo se va a la figura del presidente Piñera, porque antes Mañalich era tal el desagrado que provocaba Mañalich que atraía las marcas, ¿no? Se veía mucha gente en contra de Mañalich y Piñera pasaba más piola en ese sentido político. Ya no pasa piola. Y con este 10% siendo de retiro de la AFP siendo un hecho, muy probablemente vamos a ver cómo Piñera se desfonda aún más en las encuestas, porque va a perder lo que le quedaba de respaldo de la derecha dura, ¿no? Claro. Que ve la debilidad del gobierno para contener los cambios al modelo y al sistema que ellos enarbolan como súper fundamentales, ¿no? Es un mundo que reciente. La falta de carácter de Piñera
para oponerse simplemente a lo que se tiene que oponer y morir ahí. Esto ya ocurrió en el estallido y ahora este es el minuto de la pandemia en que eso va a ocurrir también. Entonces vamos a ver a un presidente solo y probablemente muy en el fondo de la aprobación, que es donde más le duele a él, que es lo que le obsesiona, lo que le preocupa, lo que le quita el sueño, porque él no se resigna a no ser querido. Esto es bien patológico, es bien patético también, ¿no? Sí, sí, esta mañana trató de salir a explicar lo inexplicable, porque le habían dado paliza de 2/3 en la Cámara de Diputados y en el Senado, ¿no? Frente a una ley que él no quería, y diciendo que prácticamente, que no sé, esas típicas respuestas ya de manual, ¿no? Que no hay una derrota si él defiende las convicciones que cree son las correctas para la gente, en fin, ¿no? Pero la soledad ya se olfatea. Y además la desorientación política, Mirko. Claro, porque Piñera nunca ha sido una figura de muchas luces políticas. Ha tenido un talento que es ser perseverante, ¿no? Que echarle para adelante, ¿no? Y eso sí que importa, pero para ejercer la jefatura del Estado en la lógica institucional chilena, tú tienes que tener algo más que mera voluntad de poder. Hay que tener una idea muy acabada del poder en el Estado, del sentido del gobierno en nuestra institucionalidad, que es hiperpresidencialista, ¿no? Jaime Guzmán diseña un presidente de Chile que es jefe de Estado, jefe de gobierno y jefe de coalición. Jefe de coalición ya dejó de ser jefe de Estado en términos de encarnar indiscutiblemente el símbolo para todos los chilenos también. Y no se resigna a ser jefe de gobierno, entonces por eso que se está hablando, ¿no?, de la viabilidad, y lo que hicimos nosotros en el seminario que hicimos con los amigos de la Cosa Nostra, la viabilidad que Piñera termine su mandato, ¿no? Claro. Al igual que Allende del 73, ¿no? Porque cuando las crisis políticas son tan sistémicas, son tan evidentes, ¿no? Probablemente el periodo presidencial que resta se vuelve una agonía, porque los cambios son urgentes, ¿no? Los cambios estructurales. Lo interesante... El problema no es el presidente, el problema es un sistema que está agotado, pero el presidente, la incapacidad de Piñera de comprender ese momento y de encarnar la responsabilidad, es un factor acelerador de esa crisis. Sí, lo interesante es que, bueno, Allende salió por un golpe de Estado fascista y sangriento, ¿no? Pero Piñera podría salir por la vía institucional, ¿no? Que eso sería muy inédito además, ¿no? Porque ya, creo que lo hablamos la semana pasada, Mirko, ya hay voces desde la derecha que prácticamente están pidiendo su salida, porque ven que si Piñera sigue, vamos a terminar nacionalizando el cobre de nuevo, ¿no? Bueno, claro, o sea, Piñera evidentemente no encarna, ¿no? Ningún valor de transformación de los sectores que quieren cambio, ¿no? Pero tampoco es funcional a los sectores que quieren mantener el statu quo. Eso es lo que pasa con el 10%, ¿no? Él queda en zona de nadie, queda entre Tongoy y los Vilos. Ese mundo que lo respaldaba porque lo veía, pues lo podía como no me cae bien, puedo opinar lo que opine de Piñera, pero defiende el sistema, ya está viendo que eso tampoco es cierto, ¿no? Ya la marea del 10% indica que muy probablemente van a venir más cambios, ¿no? Porque cuando empiezan los ciclos de transformación no es uno, ¿no? Sino que vienen uno tras otro. Y la oposición lo ve débil también. Ve que hay un momento de aprovechar esa debilidad, me imagino. Ahora, ¿no? yo te diría que la oposición, justamente, la oposición está tanto más devaluada que la derecha, ¿no? De hecho, usted ve las encuestas, ¿no? Sí, Chile pero Vamos ha conducido tiene más aprobación que la oposición. Porque todo el sistema es el que se está cayendo. Eso yo le digo el parlamentarismo que ha metido leyes, ¿no? O sea, la oposición en estos últimos 2 meses ha logrado meter jonrones, claro, ¿no?, dentro del Parlamento. Claro, pero no ha capitalizado como sector, pues si no estaríamos con un liderazgo evidente a la vuelta de la esquina, ¿no? Y eso es lo que es más importante de destacar, que esto no es una crisis de la derecha, es una crisis del sistema político, porque tú no tienes un liderazgo al otro lado que diga, Piñera está en el suelo, pero sabemos que viene fulanito que está arriba, que tiene un programa, que es un líder, como había ocurrido siempre antes. Bachelet estaba en el suelo, por el caso Cabal, pero venía Piñera, ¿o no? Claro. Estaban en el imaginario, ya va a ganar Piñera. Bueno, ahora no hay nadie. Ahora estamos en el desierto, estamos en la isla de Robinson Crusoe. En el oasis, pero al medio del agua. Exacto. Oiga, se nos acabó el tiempo y no alcanzamos a dar unas palabritas para la renuncia de Hernán Larraín Mate a la presidencia de Bópoli.
Ya, Pero pues. lo dejamos para la otra semana. O lo dejamos para el Instagram. Bueno, déjame decirle, mi amigo personal es Nan Larraín. Así Sí, que claro. yo soy amigo de mi amigo. Mirko Macari, nuevamente, notable análisis desde el escenario del poder, pero también del poder según el padrino para esta semana. Gracias por la sintonía de ustedes que están en las casas o nos están viendo a través de las redes y también gracias a ti, Mirko. Hasta el Nos próximo vemos. con el padrino. Chabela. No. Chao.